Estamos con el abogado y juez de apelación en lo penal acá en Asunción, 40 años en el Poder Judicial y sigue tan campante el juez y abogado, o abogado y juez, José Agustín Fernández. ¿Cómo te va? Qué placer, qué placer de tenerte. Acércate. Increíble porque ¿por qué está él acá? Él va a explicarnos en detalle todo esto, pero hace 30 años pasaron y aquel hallazgo de los famosos archivos del terror. Y la persona, digamos, a través de la cual se orquestó todo esto, se descubrió esto, está hoy con nosotros. José Agustín Fernández, abogado y juez. Ya era juez en aquel momento. ¿Cuál era tu cargo? De juez siempre, pero ¿cuál era tu rol, digamos? No sé cómo se dice eso. Sí, bueno, primero también es un placer estar acá contigo, Bruno. Que siempre le impregnas calidad, le impregnas mucha convicción, mucha devoción a lo que haces, ¿verdad? Muchas gracias. Estábamos hablando del tiempo, cómo pasó, ¿verdad? Y te veo también a vos intacto y eso me alegra mucho. 3 décadas. Siempre hacemos ese zapping, ¿verdad? Yo al menos soy de sentarme y veo siempre tus programas, ¿verdad? La profundización que haces a cada tema que planteas. Y bueno, hoy me tiene este tema, gracias por la invitación. Son 30 años que pasaron. Sí, yo te agradezco de corazón porque vos fuiste y sos un referente extraordinario, porque a partir de ese archivo del terror como que se descorrió una cortina que estaba en la nebulosa lo de adentro, nadie sabía qué pasaba. ¿Y cómo fue el descubrimiento? Porque hay mucha gente nueva, joven, que ni idea tiene eso. ¿Qué pasó hace 30 años? ¿Y por qué este rótulo de archivos del terror o archivo del terror en singular o plural? Creo que tuvo mucho que ver la UNESCO acá, ¿verdad? Sí, totalmente. Como decís vos, se develó un manto, pasamos del rumor siniestro a la verdad probada. Para ese momento... A la verdad probada. Así mismo, ¿verdad? Sí. Y para ese momento en el Paraguay estábamos ya en democracia, muy tenue, y de pronto eran lo que decían los torturados contra lo que decían los torturadores, no había pruebas. Y Martín Almada promueve una acción, la primera histórica en el Paraguay, llamada habeas data. La fuerza que tiene el derecho, ¿verdad? Martín Almada. Sí, él era una persona que había estado detenido más de 2 años. En ese tiempo su señora había muerto a raíz de hechos que él conectaba con su detención. Y él nunca supo la causa de su detención. Entonces plantea ese primer caso histórico y quiere saber qué es lo que pasó, por qué a él lo detuvieron. En ese momento... La policía de la capital todavía no tuvimos cambios, ¿verdad? Porque apenas la constitución era nueva. Contesta que los documentos de ese acontecimiento, de su detención o de cualquier otro de la misma naturaleza, habrían desaparecido con el golpe del Estado de 1989. Le da eso una ira y presenta una serie de escritos tiroteando contra todos, contra el ministro del Interior, contra el jefe de policía, contra el jefe de investigaciones, y me dice que estoy cerca de obtener el dato. Policía de la capital se rotulaba a la policía. En ese momento. Históricamente. ¿Y hoy cómo se llama? ¿Policía? Y hoy se llama Policía Nacional, por imperio de la Constitución, sí, ¿verdad? Entiendo, del 92. Así mismo. Y la data es también del 92, del 20 de junio. El 20 de septiembre él plantea su habeas data y el 22 de diciembre nosotros vamos a un allanamiento, pero él me da el dato, me dice, vamos a encontrarnos en un sitio, ¿verdad? Y allí yo... te cuento que tengo datos de dónde pueden estar estos documentos. Es una historia larga, la historia previa. Sí, ¿verdad? pero ustedes no sabían la cantidad de documentos que iban a hallar, a encontrar, ¿verdad? Absolutamente, sí me habían dicho oficialmente que no había documentos. De hecho,
una de las grandes interrogantes es por qué esos documentos fueron mantenidos ocultos, ¿verdad? ¿Por qué no fueron destruidos? Y la sensación de impunidad. O sea que el que abusa del poder, el que está en el poder, muchas veces tiene esa sensación de... Y ahí están ustedes. De grandeza. Aquí es cuando rompimos el candado, porque eso estaba en una puerta candadeada. Tuvimos que traer un cerrajero, rompimos el candado y ahí se abre esa puerta y ahí encontramos esta tonelada de documentos. Y ahí está José Agustín Fernández, abogado y juez, joven, 30 años. Todavía sos joven vos, pero increíble. Ese sos vos, ¿verdad? Sí. Lejito. Qué bárbaro. Recuerdo este documento que hiciste vos, realmente con mucho rigor, con mucha... Andrés Granje fue, creo que el periodista que te fue y te hizo un reportaje. Andrés con Granje. Mucha calidad, las preguntas, la calidad, intacto se mantiene esto. Yo siempre recurro como fuente documental al trabajo que hiciste en 9 Reportes. Que hicimos acá, porque muchos trabajamos acá. Bernardo Neri Farina, también Andrés Granje, mucha gente acá dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Pero fue realmente un hallazgo y una conmoción generalizada causó esto. ¿Lo sabes por qué, Bruno? Sí. Porque increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, ese hecho se había filtrado previamente y hay trabajos que se hicieron después. Son en 30 años cuántas cosas se dijeron y al final lo que se determinó es que la prensa ya sabía. De hecho, esa misma mañana aparecía un pequeño sueldo en Diario Noticias que habría un procedimiento, pero así muy genérico, ¿verdad? Yo después supe eso, ¿verdad? Y hay una documental llamado En las entrañas del cóndor que hizo la televisión española, en donde se hace una investigación de cómo Martín Almada, que ya sabía, fue y contacta con Cristian Torres, que era director del diario Noticias y de Canal 3. Cristian Torres. Y él monta una guardia en ese lugar con el temor de que se podría en cualquier momento llevar eso. Cuando yo llego allí me sorprende la cantidad de gente que ya estaba esperando. Y apenas me bajo, como ves vos, empiezan a filmarte y todo eso. Eso reportearte, Sí, eso fue el elemento central, fundamental, ¿verdad? 30 años después, eso generó un impacto, como decir, claro, muchísimo tiempo y mostró, o sea, que un camino del cual ya no había retorno. Si la prensa está allí siendo testigo de ese hecho, ya no había forma de dar un marcha atrás en el sentido de ventilar todo. Hasta ese momento yo no sabía qué es lo que había. Vos tenías 29 años. 29 años, Qué bárbaro. Sí. Pero fue ese hallazgo fue el clímax de toda tu carrera hasta el presente, fue lo más importante. Ya sé que mucho hiciste, obviamente, ¿verdad? No puedo decir lo más importante, pero a nivel publicitario creo que fue la noticia de Paraguay, no es solamente a nivel personal tuya, sino... Sí, imagínate que 30 años después los estamos rememorando, sí. Y eso marca la importancia que eso tiene, pero no una importancia para mí personal, que es un aspecto tal vez secundario, pero todo lo que representa para la historia de nuestro país, para la historia de Latinoamérica, del Mercosur, para la historia del mundo. O sea que estos documentos tienen un valor inconmensurable. Te doy simples... abrimos ciertos hilos, ¿verdad? Andrés Rodríguez, presidente de la República... En ese momento... lógicamente ante tamaño impacto publicitario, porque las radios transmitían, yo recuerdo ahí en la filmación hay un teléfono así grandote, los que se usaban, ¿verdad? Creo que eran teléfonos satelitales, ¿verdad? Transmitían en directo lo que estaba pasando, ¿verdad? Eso fue noticia, pero al otro día, tipo ladrillo en los teléfonos, 23 de diciembre, no había celulares, ¿verdad? Yo trabajé todo el día para transportar esos documentos en mi despacho en el Poder Judicial, pero que al otro día voy temprano al Poder Judicial porque yo sabía... Yamila Arica también estuvo ahí. Yamila Arica, ¿te acordás de Yamila Arica? Sí, claro que sí. Ahí está ella creo que vive en Canadá ahora hace muchos años,
Carlos Martínez en cámaras, sí, claro, por supuesto, Yamile Arica, ahí están estos documentos. Yo no quiero interrumpirte, pero también quiero preguntarte, no, claro. ¿dónde hallaron esto? ¿Y qué pistas tuvieron ustedes para hallar? Mírale ahí, este es un sacerdote. Sí, el padre Ferreira. Sí, Él, sí. puntualmente, el padre Ferreira. Resulta que también hallamos documentos enterrados, ¿verdad? Y todos putrefactos. Sí. Teníamos que revivirlo algunos, Sí, entonces sí, llevamos allí para que eso se asolee y rescatamos los plastificados, ¿verdad? Eso fue al otro día. Y al otro día también, para seguir el hilo, Andrés Rodríguez le llama al presidente de la Corte, dándole, pero ¿cómo es posible que estos... ¿Quién era el presidente? ¿No te acuerdas? José Alberto Correa. José Alberto Correa. Sí, ahora entiendo. Y el doctor Hidalgo Burgos me hacen llamar. Y mi hijo, me dicen los dos así muy paternales, muy correctos. Explícanos qué es lo que pasó ayer. Correa creo que usaba unos lentes oscuros, así ¿verdad? mismo, sí, un caballero. Yo les explico todo el procedimiento que hice y ellos me miran así y me dicen, es que el presidente Rodríguez llamó enojado pidiendo que no se ventile ya ninguna información al respecto. Pero con lo que vos nos estás contando, me dicen, eso no se puede dejar de ventilar. Puede. Claro, entonces, y de hecho, ¿verdad? Yo ya, por eso te decía, ¿verdad? Eso ya era... Vox Populi. Claro, la sociedad ya era, la ciudadanía ya era dueño de eso, pero ellos me dieron ese espaldarazo, político, llamémosle. Y bueno, aparte. ¿Y vos no recibiste ninguna amenaza? Siempre, claro. Eso cambió mi vida, eso cambió mi historia, eso tuvo un impacto en mi vida. Hoy, felizmente, yo digo, ¿verdad? Ya dejo ese es un legado, me pregunto. Ese es un legado para mi país, para mis hijos, para mi familia, para la historia. ¿Por qué? Porque vos decías algo al empezar. No se sabía nada, eran rumores. Claro, rumores. Y es de verdad probada con esos documentos. Y hoy nuestro mayor anhelo es que la juventud pueda entender eso. Exactamente. Comprender la importancia de eso. Claro, hay que rememorarlo, hay que tenerlo siempre presente, porque la historia, la madre de la ciencia, nos va mostrando que si uno no aprende de las debilidades, de los errores del pasado, estamos obligados a repetir esos errores. Claro. Decime, perdón, y en síntesis, toda esa cantidad de documentos, ¿sintetizan qué exactamente? Sintetizan, digamos, son documentos, digamos, testigos, digamos, no sé cómo se dice, sí, fojas de gente que pasó por las cárceles del régimen. ¿Qué es todo eso? Persecución política en aquel momento. Son documentos de diversa naturaleza, ¿verdad? En primer lugar, relacionados directamente con violaciones sistemáticas de derechos humanos que venía del propio Estado, del propio presidente. Había un hilo conductor del presidente de la República, el ministro del Interior, el jefe de policía y todos los que formaban parte de la camarilla de investigaciones. Los escalafones importantes. Claro, totalmente. Hay 700.000 folios, para hacer un resumen. 700.000 folios. Eso en el archivo en cifras implica hablar de biblioratos, muchísimos biblioratos, implica hablar de libros de entrada y de salida, ¿verdad? Por ejemplo, un caso emblemático, el caso de los hermanos Ramírez Villalba, se sabía que ellos habían pasado por la policía, no había pruebas, la policía decía, no, pasaron por acá. Uno encuentra un libro de entrada y encuentra en la entrada, pero la salida, lógicamente, no está registrado. Esa salida no está registrada porque fallecieron ahí. Claro, porque fueron desaparecidos. Casos como ese hay muchísimos. Entonces, eso... Y hablando de los desaparecidos, este señor Goiburu, él sigue descubriendo tipo, o sea, es parte de todo esto también, ¿verdad? Totalmente. Acá hay una mezcla, ¿verdad? De ahora mismo, en este tiempo, de instituciones, de organismos, ¿verdad? Más que nosotros, dedicados a esto, ¿verdad? A reconstruir la historia.
vos me decías qué tipo de documentos, fichas, cassette. Cassettes, sí, un montón de cassettes cuando eso. Las fichas de los piragüés, por decirte, ¿verdad? Pero yo tengo, hay muchos libros. Ahí acá. se están descubriendo documentos que estaban enterrados, ¿verdad? Muchos Sí, enterrados. Y eso fue el otro día, justamente, ¿verdad? El 23. A la mañana temprano. 23 de diciembre. Claro. Me dicen que hay documentos. Entonces vamos y desenterramos y encontramos que ahí nomás. González Casabianca. Sí, ahí está. Históricos, ¿verdad? Realmente estos documentos tienen un valor, en primer lugar jurídico. Y te cuento por qué, Bruno. Sí. Resulta que el presidente Rodríguez, que había dicho por los derechos humanos, había dicho él en su proclama, no sé si... Sí, cómo no, claro, famosa proclama. Claro, y él tenía que ser... sin embargo, él dijo, bueno, no publiquen esto, pero 17 días después, ¿qué hace él? Alcibiades, mira, González del Valle también está ahí. Ponelo ahí, ponelo. Él también estuvo, por supuesto, siendo entrevistado y qué sé yo. 17 días después, el presidente de la República dicta un decreto histórico por el cual se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ese momento no había sido reconocido. O sea que nosotros podemos ser juzgados, y de hecho el Paraguay fue juzgado, condenado en algunos casos y absuelto también, ¿verdad? Por la Corte Interamericana. O sea que esos documentos condenado y absuelto. Claro, volaron. Formaron parte del caso justamente Goiburú, los hermanos Ramírez y Villalba, ¿verdad? Fueron condenados también, absueltos en el caso de Arrón y Martí, para dar un ejemplo. O sea que tenemos... Perdón, tocaste un punto clave. Estos señores que siguen allá en el norte de Europa nunca van a retornar acá para ser juzgados por la justicia paraguaya. Arrón, Martí y Colmán, creo que es el tercero. Siguen por allí. Te pregunto, vos como juez, ¿nunca se los va a casar a estos señores? Realmente desconozco en detalles cómo está el proceso de ellos, pero ya sé, pero de hecho, bueno, están marcados en esa línea. El Paraguay fue absuelto en ese caso. Entonces eso marca una línea procedimental. Y en aquel momento estaban también entre esos documentos figuraban... No. Te di nada más un ejemplo de intervención de la Corte Interamericana. Entonces, como el primer caso tuvo éxito, Martín Almada plantea su caso, todo el mundo planteó habeas data. Los procesos, salvo uno histórico... ¿Habeas data es qué? Habeas data es un procedimiento enmarcado en la Constitución que no tiene regla reglamentaria y que establece que una persona puede requerir datos sobre su persona o sobre sus bienes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que un organismo público o privado de carácter público le provea de esos datos. ¿Para qué? En primer lugar, para saber que se tienen. En segundo lugar, para corregirlos. Y todo eso está establecido en la Constitución. Y para respaldar efectivamente, ¿cómo que se llama así? Una demanda o lo que sea. O lo que sea, ¿verdad? Entonces, es una figura de carácter constitucional que por primera vez aparecía. Y Martín Almada echó mano a eso y en base a eso pedimos ese informe, ¿verdad? Y ese informe no existía, sin embargo, después lo encontramos. Entonces, después... Al encontrarlo llevamos todo al Poder Judicial, yo sacando lo que le corresponde al Martín Almada, y el doctor Benítez Riera, quien era juez de turno, a quien lo hago llamar hoy ministro de la Corte, él me respalda mi procedimiento y llevamos los documentos al Poder Judicial. Y ahí empieza el gran trabajo: clasificar, digitalizar, todo el proceso, y hoy... todo eso está microfilmado, todo eso está seguro, resguardado. Son 30 años de trabajo con esos documentos. Bueno, decime, todos esos piragüés, esas personas que formaban parte de la policía de la capital en aquel momento y que cumplían órdenes, porque toda esa gente cumplía las órdenes de los mayores, de los que estaban en puestos claves. Ellos eran simplemente, tenían que cumplir, o si no se los radiaba absolutamente. Esa gente, después de este descubrimiento, muchos se abrieron, digamos, contaron cuestiones, casos, o dónde estaban enterrados tales o cuales personajes ahí perseguidos por
por la policía de la dictadura. Penosamente se hicieron varios intentos, ¿verdad? Pero nosotros no logramos esa... Nadie se abrió, ¿verdad? Ahora, el peso de los documentos era irrefutable. Todos fueron procesados desde la línea de Brites Borges, Montanaro y toda la camarilla de policías de primera y de segunda línea. Curiosamente, la parte militar poco, salvo menciones a Juanes Serrano y compañía, no están en esos archivos. Tenemos que entender que ese archivo no tiene toda la historia, pero tiene gran parte. No tiene toda. Claro, es difícil. Claro, y esos estaban desordenados, evidentemente habrán sido tocados previamente. Porque ¿qué cantidad vos dijiste mencionar? 700.000. 700.000 folios, 700.000 folios. O sea que quiere decir que podrían haber existido mayor cantidad. Claro. 600 libros encuadernados y clasificados con sistema de números y letras, ¿verdad? Sí. 115 libros de novedades, 181 archivadores y 204 contenedores de cartón, 574 carpetas con informaciones, 11.200 fichas de detenidos, 1.888 cédulas, 20.000 fotografías, 1.500 volúmenes de libros, 543 cassettes de audios con grabaciones de paneles, reuniones y paneles políticos, conferencias en líneas. Esto es más o menos en líneas generales una parte, un archivo prehistórico. ¿Y se grababa audiblemente las torturas también o no? Tortura directamente es imposible, no se tiene, pero sí hay formas de interpretar y entender. ¿Y algunas fotografías? Las fotografías eran elocuentes. Si uno mira la foto de los hermanos Ramírez Villalba o si mira la foto de Martín Almada, se ve que no tenían ellos ningún la rigor. Foto al inicio de ese material. Ningún rigor para sacar las fotos así, con ese rostro horrorizado, ¿verdad? De hecho, los lugares de torturas, que eran investigaciones, y la técnica que está ahí sobre Chile, eran lugares en donde se encontraron, pero los instrumentos y los lugares donde se cometían esas atrocidades humanas, ¿verdad? Pero, o de pronto, había algún mensaje que decía: se remite para profundizar interrogatorio. Eso se interpreta en el idioma. ¿Qué quiere decir eso? Claro, y eso se interpreta que hay que apretarle un poco más a ¿verdad? Sí, claro, así. eso era... Decime, y esa comisión Verdad y Justicia, ahí están todos estos señores, los que citó acá el juez, son esos que están ahí. Y la comisión Verdad y Justicia vino a raíz de este hallazgo. Tiene mucha connotación. Sí, ¿por qué? Porque a partir de allí, a partir del hallazgo de estos archivos, la famosa pileta. Sí se producen Kanonikov. Kanonikov con Mario Serprono, que fue una víctima. El primer caso de sentencia en primera instancia dictó el doctor Benítez Riera sin tener documentos. Después en segunda instancia recién sí fueron adosados los documentos, pero me preguntabas respecto a... Sí, lo de Verdad y Justicia. Claro, bueno, la Comisión de Verdad y Justicia... Eso se gestó a raíz del hallazgo de los archivos del terror. Era una metodología no solamente paraguaya, sino de todos los países. En un país, Comisión de Verdad, Comisión del Chile, Argentina, y nosotros también. Operativo Cóndor. Produjo su informe final en el año 2008 y fue lanzado ya con el gobierno de Lugo, ¿verdad? Y lógicamente es un informe oficial. No cuentos, no suposiciones. Y lógicamente se nutrió en gran parte de estos documentos del archivo en testimonios, las víctimas, desaparecidos, mínimo 400, las víctimas directas. Ellos tienen también sus informes, llamadas conclusiones y recomendaciones, que tienen pero muchísimas orientaciones, iniciar más procesos, pocos se iniciaron, ¿verdad? De alguna manera esto va de la mano mucho con la política también. Mario Melanio Medina también estuvo ahí. Formaba parte de esa comisión de Verdad y Justicia como presidente, ¿verdad? Y después González Casabianca. Sí.
mucha gente. Estaba este señor Pancho de Vargas también, creo que. Él no formaba parte de esa comisión, pero era una persona que era... Fue consultado. Sí, en materia de defensor de los derechos humanos, porque en su momento trabajaba con el Comité de Iglesias. De hecho, el Comité de Iglesias fue un órgano, uno de los pioneros en la defensa. Padre Ile estaba ahí. El pastor Ile, sí, el pastor Ile. O sea que sí. todas esas organizaciones se juntaron y yo inicié un proceso hace 30 años, una especie de APP. Histórico era porque, bueno, estaba muy dividido lo privado con lo público. Decime, ¿y el presidente Rodríguez nunca te llamó vos? Directamente a mí no, pero sí al presidente de la corte. Sí, bueno, pero él no te llamó y te dijo... No fuiste convocado al Palacio. Es que ya no había forma. De hecho, sí. De tapar eso. Claro, pero no había, pero absolutamente no había ninguna probabilidad. Me visitaron amigos. El ministro del Interior era Hugo Estigarribia. Sí. Hugo Estigarribia. Eliseche. Claro. Hugo Estigarribia Eliseche. El padre de Hugo Estigarribia. Uno de los ministros actuales, el doctor César Diesel, estaba también en ese proceso de entregar la técnica, ¿verdad? Y enseguida... César Diesel. Pero sí, jovencísimo ahora. Sí, era relativamente joven, sí. Cuando estamos hablando de 30 años atrás. Hoy es ministro fue presidente de la Corte Suprema y ahora es uno de los 9 ministros. También conoce muy bien esa parte de la historia, pero de hecho siempre el presidente Rodríguez en principio decía, bueno, esto no se puede ventilar, sin embargo después tuvo que ceder ante esa avalancha de la propia sociedad que no iba a permitir que esos documentos, y yo le di acceso irrestricto, así como ustedes mismos enseguida accedieron, ¿verdad? No había ninguna limitación. Inauguramos una transparencia ya hace 30 años, Bruno. Sí, hace 30 años, y ahí estuvo también la señora, esta Coca de Lara Castro. Son personas... Creo que Rafael Aguane también estuvo por ahí. Emblemáticas, Laíno, en fin, todas las personas, y no solamente eso, todos los premios Nobel acá latinoamericanos nos visitaron, las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo, los jueces o presidentes de la Corte Interamericana. O sea que ese lugar es un santuario de los derechos humanos. ¿Y dónde fue ese hallazgo? ¿Dónde físicamente? Departamento de Producción de la Policía, que tiene varias dependencias y está ubicado en Lambaré. Hoy en día, sobre la calle Paz del Chaco, si te ubicas, hay un supermercado Pueblo, puedo decirlo. Sí, claro. 2-3 cuadras más abajo y a la derecha, ese es el lugar donde hasta ahora sigue esa misma dependencia policial específicamente. Y ahí, en ese previo, ahí ustedes encontraron todas estas cosas. Allí hicimos el allanamiento, allí encontramos esos documentos y de allí lo llevamos a mi despacho en el Poder Judicial. ¿Y dónde están hoy esos documentos? Hoy en día están en lo que se preservó, no sé. En planta baja del Poder Judicial. Hace 15 años se inauguró lo que se llama Museo de la Justicia para darle un entorno museográfico buenísimo. Sí. Y al fondo están los archivos del terror. Con todos estos documentos, lógicamente ya... no es que el público puede ir a manosear esos documentos, pero directamente ponemos Bruno Masi y va a saltar alguna información respecto. Todo está digitalizado. Así mismo, digitalizado, microfilmado, ¿verdad? En este proceso hemos logrado mucho apoyo en ese sentido, en tenerlo así a buen recaudo. Decime una cosa, José Agustín Fernández. ¿Cómo tuviste el coraje, la valentía, la fuerza de plegarte a una causa que después fue nacional? Porque en ese momento nadie sabía, ni vos sabías qué ibas a descubrir o develar. ¿Y quién te dio ese coraje para hacer? Porque, qué sé yo, cualquier cosa te pudo haber pasado antes. Si alguna autoridad... de acuerdo a cómo se manejaban las cosas, siempre acá se enteraba, bueno, por ahí te caía la guadaña antes de que vos des el paso siguiente. ¿Y de dónde sacaste esa fuerza para ir y el coraje para llevar adelante esto? Y convicción, por claro, supuesto. Yo creo que yo fui fiscal anteriormente a los 26 años, juez muy joven. Sí. Y la juventud, o sea que cuando cae Stroessner,
hubo una onda de darle la facultad o el ejercicio del poder a muchas personas jóvenes. Entre ellos estaba yo. Y eso, ¿qué implicaba, verdad? Prepararse más, estar más atento y entender un poco las señales del tiempo, ¿verdad? Señales del tiempo, Sí. qué bueno. ¿Y cuáles fueron esas señales del tiempo en aquel momento? Yo soy ignaciano, San Ignacio Misiones. Mi padre, opositor febrerista, maestro, amigos, mi hermano un sacerdote, por ahí viene la cosa. jesuitas, y siempre crecí con esa convicción y yo escuchaba lo que ocurría allá en la zona de Misiones, la Liga Agraria, ¿verdad? Y de pronto, cuando voy a ese lugar y el policía me dice, esperémosle al jefe, me sube una rabia y yo digo, no. Esperemos al jefe. Sí. No, absolutamente no. No vamos a esperar a nadie. No, que yo estoy investido de la autoridad que me otorga la Constitución y la ley, ¿verdad? Mis maestros en la facultad, pero me surgió, pero de manera espontánea. Y yo atribuyo a eso, a esa formación, a los valores que uno tiene, y ser instrumento de Dios también en ese momento, ¿verdad? Porque no es humano, ¿verdad? Me respeta, me dice, no, pero yo soy subalterno. No, estamos en democracia y en democracia la ley tiene que imperar. O sea que hasta esas frases que de pronto yo, honestamente, es parte de mi historia, es parte de mi... Pero que yo ni lo pensé, yo no pensé que iba a encontrar esos documentos. O sea que fue algo mágico. Porque vos podías esperar a que venga una autoridad. ¿Y qué iba a pasar si venía? Y si vos esperabas? Lo quemaban, eso lo hacían desaparecer. Se armaba allí ya un conflicto. Venía la policía, no, esto es nuestro. Venía el director jurídico, venía el ministro. En fin. Y te relegaban a vos. Así mismo. O sea que vos tomaste el toro por las astas y tuviste la intuición de que algo iba a sallar ahí, ¿verdad? Que ibas a encontrar allá. Bueno, y el descubrimiento del archivo del terror fue en 1992, o archivos del terror, es en singular o plural la misma cosa. Y con este descubrimiento del archivo del terror se devela la parte más atroz y terrorífica de la dictadura imperante en aquel entonces, hasta el 89, se documenta los horrores y se constituye en un acervo histórico de la lucha del pueblo paraguayo contra la opresión. Este descubrimiento del archivo del terror es el mayor y más importante archivo descubierto justamente de un régimen dictatorial y ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Documental Mundial en el registro Memoria del Mundo, y por ello es un hito del bicentenario también. Bueno, esto formó parte de los 200 años de la independencia nuestra y por supuesto un hallazgo como ninguno antes. Y ahí tenemos imágenes de toda esta gente que muchas de estas personas siguen siendo buscadas por el equipo liderado por Rolando Goiburú, ¿verdad? Así que, bueno, y como a 30 años, que tanta gente se habrá acercado a vos y te habrá preguntado en todos estos años, justamente, juez Fernández, ¿cómo hiciste? ¿Dónde encontraste? Todo lo que te dije, ¿dónde encontraste ese valor para...? Y vos te sentís satisfecho hoy de esto, te sentís orgulloso del paso ese trascendental que diste y que a través de tu esfuerzo personal el país dio también, porque se dio un gran paso en aquel momento, ¿verdad? Y hay momentos en la historia de cada persona en que uno tiene que tomar una decisión, lo correcto o lo incorrecto. Felizmente yo tomé la decisión correcta y después ya la prensa, la sociedad, la ciudadanía lo hizo todo. Yo nada más que encaminé ese momento que basado en mi historia personal seguramente, ¿verdad? Pero en este tiempo, bueno, la gente, lo más gratificante es la gente que se acerca, gente que ni me conoce, gente, doctor, yo te conozco, doctor, tal cosa.
30 años después. 30 años después. Teníamos el auditorio lleno, ¿verdad? El jueves pasado, ¿verdad? Ver eso, sentir esa emoción. El jueves pasado fue 22, ¿verdad? Así mismo. Claro. Sentir esa emoción como si fuera ayer. Eso es lo más gratificante. O sea que mi papá siempre me decía, a mí me decía en guaraní, vos tenés que ser alguien en la vida, ¿verdad? Y siempre eso se me quedó grabado en las cosas que hacía, y me tocó siempre ser muy joven para algunos compromisos. Y bueno, este fue un compromiso con la historia que felizmente yo creo que aprobé ese compromiso, y están acá 30 años después. Muchas cosas después pasaron en muchos expedientes, seguimos dictando sentencias, y yo a la par cumplo el rol de ser el director de ese archivo, ¿verdad? Pero vos sos director de ese archivo. Director del archivo, sí. Y juez de apelación en lo penal acá en Asunción ahora, ¿verdad? Sí. Ese es el cargo tuyo. Ver que la gente se acerca, ver que la gente, a través de la indemnización, porque se inició todo un proceso en el que había que reparar, y el derecho tiene su forma de reparar, y esa es la indemnización, y la indemnización se hace a través de la figura del defensor del pueblo, y la Defensoría del Pueblo abre un expediente y automáticamente pide informe del archivo. Al formar parte de ese archivo, automáticamente una persona prácticamente tiene casi asegurada la indemnización, por dar ejemplos, ¿verdad? Tanto hilo se abrió en materia histórica, en materia documental, en materia jurídica, en materia educativa. Esa es la parte tal vez que más nos falta, ¿verdad? Cuando la Corte Interamericana sanciona al Paraguay y dice, bueno, que hay que educar a los policías, hay que educar a los militares y fundamentalmente a los jóvenes sobre este pasado, sobre nuestra historia reciente, ¿verdad? Sin embargo, no se abordaron hasta ahora programas educativos. Nosotros tenemos muchas visitas allí, esfuerzo del Poder Judicial propio, visitas de estudiantes universitarios en la materia de derechos humanos, estudiantes de filosofía, ¿verdad? Gente de afuera también. Muchísimos investigadores, más investigadores de afuera. La copiosa bibliografía basada en el archivo, pero es impresionante. Investigaciones que se hacen. O sea que, de hecho, este archivo es fuente inagotable. De pronto brota un problema y, che, ¿qué pasaba hace 30 años? O hace 35, 40 años. Uno tiene información en el archivo. ¿Qué sé yo? Cuando el Papa Francisco vino alguna vez acá por el Paraguay, pues hay informes. Lógicamente los sacerdotes eran controlados, y más todavía si era jesuita. O Juan Pablo II. Totalmente. En todo caso, ¿verdad? Sí. Decime, y ya para redondear y finalizar, porque tu tiempo es muy valioso también, José Agustín Fernández, juez, abogado, digamos, tenía en la punta de la lengua lo que te quería preguntar. Bueno, fue un hallazgo tremendamente importante, y que tenemos que revivir todo eso y reverdecer, porque es fundamental. Pero vos, desde tu rol de juez, digamos, ¿cómo está nuestra justicia hoy? Esa era la pregunta. Y qué, eso mismo que hiciste hace 30 años, ¿no podrías hacer vos dentro de nuestra, seguramente va en contra tuya, dentro de nuestro famoso Poder Judicial? Porque ahí hay que dar un lavado y engrase de arriba abajo. ¿Cómo estamos hoy ahí? ¿Cuándo se va a empezar a documentar o abrir ese archivo del Poder Judicial, querido juez Fernández? Tenemos luces y sombras, ¿verdad? De hecho, una luz, siempre yo digo que una respuesta institucional del Poder Judicial es este archivo, ¿verdad? Que muestra cómo, si el Poder Judicial trabaja eficientemente, puede dar respuestas. Aún así, lógicamente, hay mucho deber todavía, muchas deudas, ¿verdad? Y, lógicamente, si entramos en el trabajo propio que hace el Poder Judicial, tenemos gran parte del sistema judicial trabaja denodadamente. De pronto, eso no tiene trascendencia mediática. Sin embargo, los errores que se cometen, somos más de 1000 jueces en toda la República, ¿verdad? Y tenemos que entender que todavía el tema de la independencia es un tema central. Y lógicamente,
para cierto sector, para el sector político. Vos no podrías estar en vez de Frete, por ejemplo. Vamos a jugar ese partido. Vamos a jugar no, ese pero partido. en serio te digo. Sí, en serio, no. ¿Cómo cambiaría el Poder Judicial con José Agustín Fernández como presidente de la Corte Suprema? Estás augurándolo. No, pero en serio. Sí, yo también. Sería otro Poder Judicial. De hecho, mi mayor sueño, mi mayor anhelo es terminar mi carrera en la máxima instancia judicial, ¿verdad? Y creo que... de hecho, hay mucho por hacer en el Poder Judicial, hay mucho por cambiar, hay mucho por orientar, tenemos muchas facetas en las que cumplimos nuestro rol, pero en muchas estamos en deuda con la ciudadanía, eso hay que admitirlo, pero tiene que haber un gran pacto al respecto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está muy cooptado por el Poder político. Sí, sabemos. Bueno. Pero no importa, ¿verdad? De cualquier manera, aún así, este caso es un ejemplo de que no hay poder político que pueda detener la fuerza del derecho y la fuerza de la justicia. Y 30 años después lo estamos rememorando. Necesitamos muchos archivos del terror más para demostrar la fuerza y la valentía que tenemos muchos en la República. Sí, descorrer las cortinas. Totalmente. Para descubrir muchos más archivos del terror. Tenemos que cambiar. La ciudadanía no se merece este Poder Judicial que tiene que reverdecer viejos laureles, como diríamos nosotros. Viejos laureles. Sí, así mismo. Esa época de la que mencionabas vos, estaba Irala Burgo, ¿quién estaba ahí? Correa, después toda esa gente. De hecho, hay mucha gente valiosa en la propia Corte, mucha gente que hace el esfuerzo, pero tenemos que enmarcarnos en un camino y todos tenemos que ponernos ese compromiso. Bueno, muchísimas gracias, abogado y juez José Agustín Fernández. Muchas felicidades también ya para el año entrante. Y tenés 2 hijos, decías. Sí. ¿Y ustedes cuántos hermanos son o eran por parte de tu...? Éramos 7 hermanos, ¿verdad? 7. Y el hermano mayor mío era jesuita, hoy ya fallecido. Después venimos... son 6 varones y una mujer, ¿verdad? Todos del interior, criados, ¿verdad? Orgullosamente. En misiones, pero con una cultura, con maestros de estilo de antes, ¿verdad? Sí, claro, claro. Que nos enseñaban de todo. La parte educacional también necesitamos fundamental, nosotros. Pero, sin embargo, yo no tuve ninguna dificultad acá en Asunción, ¿verdad? Soy orgullosamente ignaciano, lo digo, lo repito, y eso marcó mi vida también, ¿verdad? Marcó un sendero, marcó mi camino, y bueno, y aquí estamos siempre tratando de aportar más. Por supuesto, aportaste mucho y seguirás haciéndolo, y esperemos que llegues hasta la máxima, digamos, ¿cómo se llama? El nivel ese judicial, porque cambiaría nuestra justicia si un referente como acá, el juez y abogado José Agustín Fernández, esté alguna vez, ¿verdad? Estuviera alguna vez presidiendo la Corte Suprema de Justicia. Sería realmente la panacea absoluta y la seguridad absoluta tendremos todos nosotros los ciudadanos de que se obre honesta y justamente, porque nuestra justicia debe ser justa y hoy no es justa, lamentablemente, pero es así en su gran porcentaje. Bueno, muchísimas gracias. Feliz 2023, fuerza y adelante. No sé qué más decirte. Gracias, Bruno. Lo que acabas de decir realmente es un halago y un compromiso siempre para mí. En eso que uno renueva cada día, cada sentencia que uno dicta, siempre es un compromiso y un mirar para mejor. También te deseo a vos, a este prestigioso programa, a la calidad, a la manera que haces tus cosas, realmente que sigas también en este mismo estilo, en este mismo sendero, y que sea un 2023 más aventuroso para nosotros, para el pueblo paraguayo. Y para todos, por supuesto. Muchísimas gracias, juez Fernández.